Hola hermanos y hermanas, muy buenos días. Ya es para mí día lunes, de día 17 de junio, grabando por la mañana un pequeño video para poder mantenerles con contenido acerca del fin de los tiempos y del libro de Isaías. Espero hayan tenido una muy buenas semanas, las que han transcurrido. Hace 2 semanas creo que fue el último video que subí, donde terminé la serie eh, mm, 4 fases antes de la segunda venida, basada en Mateo 24, con Isaías. Mucho material, saben muy bien que lo tomo de Isaiah Institute. Hoy día volveremos en base a esa gran página para que también la puedan buscar e investigar. Ok, estamos aquí. Va a ser un capítulo dedicado a Isaías, preguntas y respuestas, basado en isaiahinstitute.com. Para aquellos que quieran ir allí, pueden hacerlo. Está en inglés. Simplemente le dan al botón de la izquierda de su navegador de internet y le dan traducir la página. Hay demasiados blogs, demasiadas cosas muy, muy buenas que hay allí. ¿Qué vamos a enfocar el día de hoy? Vamos a tratar de ir a un poco a respuestas, preguntas y respuestas con respecto a Isaías, la importancia que este mensaje tiene, um, cómo el Señor nos ha dado este maravilloso libro y un mandamiento. A veces olvidamos que es un mandamiento ir y buscar al profeta Isaías. El Señor nos da mandamientos sin preparar la vía, ¿cierto? Para cumplir con lo que les ha mandado. Y si nos da un mandamiento, que en este caso es ir por este profeta, deberemos buscarlo. Ok, tenemos entonces la miniatura del video que va a ser Isaías preguntas y respuestas, basado en la página www.isaiahinstitute.com. Partamos primero diciendo que es un mandamiento. Aquellos que hacemos convenios y en vivir la ley de la obediencia radica en cumplir con guardar los mandamientos del Señor. Y este es un mandamiento que nos entrega el Señor. Cuando estuvo aquí en América, en 323, Él dijo, y aquí, ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os doy, es que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. Pues él, Isaías, ciertamente habló en lo que respecta a todas las cosas concernientes a mi pueblo, que es de la casa de Israel. Por tanto, es menester, o es necesario, que él hable también a los gentiles. Ya sabemos que no son los gentiles a los que se refiere. Y todas las cosas que habló se han cumplido y se cumplirán, de conformidad con las palabras que habló. Entonces tenemos un grupo definido que el Señor dice que hay que escudriñar a Isaías porque Él está hablando a ellos. Este grupo somos nosotros, el pueblo con el convenio del fin de los tiempos. No hay otro pueblo que no tenga el convenio, solamente nosotros. Tenemos una gran responsabilidad de entender este mensaje. Es por eso que el precepto de hombre que dice que los gentiles son cualquier otro grupo ya de la humanidad o de este tiempo actual, menos nosotros, es lo que hace que desvíe totalmente nuestro papel protagónico de cómo se nos dirige a nosotros en el libro de Mormón, a través de Nefi, Jacob, Mormón, Moroni, Éter, en el libro de Éter también, y el Señor mismo. Versículo 3 dice que claramente las profecías de Isaías se han cumplido y que se cumplirán, o sea, hablando de dualidad, de cumplimiento. Y es la forma en la cual se profetiza, como la manera que profetizan los judíos. Entonces en Nefi 20 el Señor también dice lo mismo. El 11, y os acordaréis que os hablé y dije que cuando se cumpliesen las palabras de Isaías, he aquí, están escritas, las tenéis ante vosotros, por lo tanto, escudriñadlas. Y en verdad os digo que cuando se cumplan, entonces será el cumplimiento del convenio que el Padre ha hecho con su pueblo o casa de Israel. Perdón. Entonces tenemos las palabras mismas del Señor. Es el profeta más citado en todas las escrituras. A Nefi se le prohíbe
escribir su visión del fin de los tiempos cuando la está teniendo, cuando la tiene presente, porque dice que el apóstol Juan escribirá esa visión. Él inspiradamente va a las palabras de Isaías, porque sabe que contenían la visión del fin de los tiempos. Entonces, debemos partir con un deseo sincero, porque este es el objetivo de este programa de hoy, de poder ir en busca de estas palabras de Isaías. Y dentro de la fe que manifestamos al Señor mismo, de seguirle, deberemos tener en alta estima o como prioridad pedir al Señor que nos lleve a esta aventura espiritual de ascenso en una escalera que nos lleva de regreso a su presencia y entender mejor cómo funciona la guía del Espíritu Santo y las Escrituras. Estas preguntas son las siguientes. Dice, ¿por qué es tan importante para mí estudiar y comprender a Isaías hoy? ¿Por qué es tan importante para usted, hermano o hermana, que está escuchando este programa, estudiar y comprender a Isaías el día de hoy? ¿Por qué es tan importante para usted y sus generaciones futuras que aprendan este mensaje? Según el profeta Isaías, el mensaje de su libro está destinado específicamente para el fin de los tiempos. Esa es la respuesta. Investigaciones modernas y en profundidad han revelado la enorme relevancia del mensaje de Isaías para los acontecimientos mundiales actuales. Coincidiendo con el mismo momento en que se descifraron sus escritos, en lugar de esperar a descubrir si las palabras de Isaías son importantes, inténtelo con las nuevas herramientas literarias ahora disponibles y pronto descubrirá la respuesta. Cuando empecé este desafío, o querer enfocarme en estudiar esto, fui llevado por diferentes lugares. No descarté nada, no descarté nada y pedí a espíritu de discernimiento para seguir. Cuando encontré las herramientas literarias puestas a disposición, totalmente libre, gratis, del hermano Abraham Gileadi, que es un erudito miembro de la iglesia, ya es un erudito sud. Y en oración y en estudio puse a prueba sus herramientas, sus interpretaciones. Pude ver cómo la guía del Espíritu me iba siguiendo, me iba ayudando. Y se iba armando el primero un esqueleto del fin de los tiempos, después iba tomando consistencia hasta convertirse en una forma muy, muy sustancial, como uno va recibiendo capa por capa en su mente y en su corazón los eventos del fin de los tiempos. Entonces, es importante el mensaje, no solamente para nosotros, sino también para aquellos que son nuestra descendencia. Pregunta 2. ¿Qué dijeron Jesús y los profetas de Israel acerca de los escritos de Isaías? Como el profeta más citado en todas las escrituras, a Isaías se le conceden los más altos honores entre los mensajeros proféticos de Dios. Entonces, cuando Jesús dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. O cuando el libro de los Hechos dice, recibieron la palabra con toda disposición de ánimo y escudriñaban diariamente las escrituras para ver si aquellas cosas eran así. Probablemente tenían a Isaías principalmente en mente. Cuando veo estas escrituras citadas aquí, y hace 2 semanas o 3 tuve la siguiente impresión acerca de la palabra de los talentos. La hemos asociado a muchísimas interpretaciones, a ministrar, a orar, a las escrituras en sí mismas, a leerlas, a hacer otras cosas más. Pero lo asocié fuertemente a esto, a obtener conocimiento. ¿Ya? Muchos de nosotros hemos recibido la perla de la restauración del Evangelio y la abrazamos y la atesoramos y la hemos compartido en su base fundamental, como una obra fundacional para el fin de los tiempos. Y muchas veces cubrimos demasiado esta perla, ¿cierto? Y la guardamos para nosotros. Y no estoy hablando de compartirla, ojo, no expandemos este conocimiento que hemos adquirido. De la misma forma como preguntamos si el libro de Mormón era verdadero y obtuvimos una respuesta a través del Espíritu, no buscamos más conocimiento para que este nuevo talento o conocimiento adquirido
se multiplique. El que recibió 2, ¿cierto? Lo multiplica por 4, el que recibió 5 lo convierte en 10. Entonces, asociaba la parábola de los talentos a la capacidad o al deseo de ir a buscar más conocimiento. Entonces, cuando no lo hacemos, cuando la disonancia cognitiva nos gana, cuando vengan los eventos finales, ¿cierto? Aún lo que teníamos no nos va a servir como base, porque no multiplicamos el conocimiento o el talento recibido. Yo siempre lo estoy expresando desde el punto de vista de que el talento sea el conocimiento, ¿cierto? Cuando vengan los eventos, lo que tengamos o atesoramos, no quisimos hacer nada porque dijimos al Señor, digamos que era amo severo y, y retenemos este conocimiento y nos vamos a Él por más, nos va a pillar todo por sorpresa, no nos va a servir. ¿Enseñan los líderes eclesiásticos la importancia de buscar Isaías? Es una pregunta muy, muy directa, muy clara, con una respuesta también directa y clara. Isaías expresa una queja contra el pueblo de Dios de los últimos tiempos, a quienes vio en visión, lamentándose de que descuidan sus palabras en lugar de buscarlas y enseñarles. En Isaías 48:6 él dice, habéis oído toda la visión, ¿cómo es que no la proclamas? La visión de Isaías del fin desde el principio, sus buenas nuevas de la salvación del Mesías. En lugar de empoderarlos para el próximo día de Jehová, los dejan desinformados y privados. Pero esto va de la mano, aparte de que eso está profetizado o visto por Isaías, que ocurriría que sus palabras no serían totalmente tomadas en cuenta por todos los gentiles, sino un grupo pequeño, quizás que busque estas cosas. Recordemos que el Señor levantará a lo débil del mundo, ¿cierto? Entonces, está este asunto de si se proclama con la fuerza que debiera enseñarse Isaías, si debiera haber quizás un curso específico anual dedicado a Isaías. Pero sin la interpretación correcta también a veces es difícil entenderlo. Entonces, para ello debemos entender cómo funciona el libro. Otra pregunta, ¿profetizan otros profetas, además de Isaías, sobre el siervo de Dios de los últimos tiempos? También es una figura preponderante en el libro de Isaías, un precursor que el Señor levantará para ejecutar todos los preparativos para su segunda venida. Jeremías, Ezequiel, Oseas y otros profetizan sobre el siervo de Dios de los últimos tiempos, que reúne a las 12 tribus de Israel de la dispersión y la restaura a tierras de herencia, en paralelo con las profecías de Isaías. Como descendiente de David, llamado David, el siervo de Dios reúne a Israel y Judá, construye el templo en Jerusalén y establece el reino político de Dios en la tierra, en preparación para la venida de Jehová entre su pueblo elegido como rey de Sión. ¿Okay? Entonces, cuando se descubre esta figura, esta parte del rompecabezas, que es quien va a ser el precursor de la segunda venida del Señor, uno empieza a ver los patrones, como le es nombrado a él. Es muy común que en el libro de Isaías se le llame justicia. Cuando el Señor se refiere a mi justicia, se refiere a Él, o como he dicho en otros programas, cuando se refiere a mi mano, de acuerdo al contexto, recuerden que lo hemos visto, cuando el contexto es de edificar, de construir, y el Señor ocupa palabras como mi mano, mi brazo, mi boca, mi espada, mi estandarte, mi flecha. Está hablando del siervo, del fin de los tiempos, su precursor. Cuando lo hace en un contexto destructivo, lo ocupa para su antagónico, el rey de Asiria, ¿cierto? El nuevo imperio militarista que se levantará en el fin de los tiempos para establecer su nuevo gobierno, para atacar también a Sion y a los santos. Entonces, hay más escrituras que hablan de él, sí, está en Doctrina y Convenios, también está allí, está en otros libros que no son canónicos propiamente tal, pero que se puede ir a buscar con discernimiento, también está. ¿Cómo persuade Isaías más plenamente a la gente a creer en Jesucristo? Las personas que buscan las palabras de Isaías utilizando diferentes herramientas interpretativas
llegan a una comprensión mucho mayor que aquellos que no las buscan o que no ven la necesidad de hacerlo. Esa bendición se recibe, hermano. Doy testimonio de ello. Se recibe una comprensión mucho mayor. En el mismo acto que de buscar las profecías mesiánicas de Isaías, conectando palabras claves, vínculos de palabras e imágenes, el Espíritu de Dios dota al buscador, lo habilita, le da un testimonio de la verdad de que Jesucristo es en verdad el mismo Jehová, cuya primera y segunda venida a la tierra Isaías predice. Entonces, hay una bendición enorme que va aparejada con la búsqueda sincera, las palabras de Isaías. No es una búsqueda de un día. El mismo hermano Abraham Gileadi, él dice que al menos 2 años quizás nos tome, un par de años, por comprender, convertirnos bien al libro. Importancia de entender Isaías. Un precepto de hombres que quizás hayamos escuchado es que no debemos buscar misterios, como si buscar las verdades de Dios por nosotros mismos estuviera prohibido, en un día en el que todas las cosas serán reveladas, y de hecho están comenzando a revelarse. La búsqueda de la verdad no nos salvará de ser presa del mal, engaños que se predijeron y que ahora están apareciendo, y sin embargo, cuando se enfrentan a ellos, muchos tiemblan y se enojan a causa de la verdad de Dios. Como Nefi descubrió por experiencia personal, el que busca diligentemente encontrará, y los misterios de Dios le serán revelados por el poder del Espíritu Santo, tanto en estos tiempos como en los tiempos antiguos, y también los tiempos antiguos como los venideros. Al igual que con Lamán y Lemuel, la alternativa es endurecer vuestro corazón, lo que Nefi equipara con no escudriñar la palabra de Dios y no preguntarle por uno mismo. Solo en ese punto tiene lugar una gran separación eterna en los últimos tiempos. Cuando se nos enseña a nos ir más allá de la marca, cuando tenemos esta frase que la escuchamos por doquier en nuestros pasillos, no es necesario para mi salvación, no necesito aprender eso. Con fe, arrepentimiento y las ordenanzas, todo. Esa es la doctrina de Cristo, sí. Pero si la entendiéramos, sabríamos que tendríamos que ascender en una escalera espiritual si entendiéramos la doctrina de Cristo. La fe y el arrepentimiento son leyes, más que principios del Evangelio, son leyes. Y eso nos lleva a realizar ordenanzas con Él. Entonces, hay que ir más allá. ¿Sí? Las escrituras validan que debemos ir más allá y buscar los misterios de Dios a través del discernimiento del Espíritu Santo. Segundo Nefi 28 dice claramente que no debemos confiar en el brazo de la carne, que no debemos ser guiados por preceptos de hombres, salvo que sean entregados por la influencia del Espíritu Santo. Y eso requiere que normalmente tengamos que poner a prueba todo lo que recibimos a través de la oración y el discernimiento. Entonces, este párrafo es muy importante. Debemos buscar. El Señor dice, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Hay una promesa allí. Entonces, el decir lo contrario es ir en contra de las Escrituras y lo revelado. Y las palabras del Señor mismo, obviamente. Isaías describe el mundo de hoy Isaías describe el mundo de hoy y cómo debe vivir el pueblo de Dios. Esa es la duda que encierra Isaías. En la mayoría, cuando lo queremos ir a buscar, no creemos que es una visión del fin de los tiempos. Creemos que es histórico. Creemos que una o dos cosas se pueden haber cumplido o se podrían repetir ahora. Pero no vemos el libro completo en las dos líneas de tiempo. Y eso es fe, porque para estudiar el libro requiere fe. Y como dije recién, la fe es una ley más que un principio. Debido a que los patrones literarios del libro de Isaías muestran que todo el libro es una profecía de los últimos días, podemos leerlo como tal, utilizando la historia de su propia época como una alegoría del fin de los tiempos,
Isaías predice un escenario de destrucción mundial de los malvados y liberación de los justos, dependiendo de si la gente guarda los términos del pacto de Dios. La venida de Jehová a reinar sobre la tierra en el escenario de Isaías corresponde con la segunda venida de Jesucristo. O sea, sí es una descripción del mundo de hoy y de cómo vive el pueblo de Dios. Sí lo es. ¿Tienen los judíos una experiencia única en la interpretación del libro de Isaías? A diferencia de los no judíos, que a menudo utilizan las palabras de Isaías como texto de prueba o evidencia de sus creencias doctrinales, los judíos muestran el más profundo respeto por la palabra inspirada de Dios. Su enfoque es extraer el significado de lo que las escrituras realmente dicen, no de lo que ellos quieren que diga. Cualquier otra persona, sin embargo, puede aprender el enfoque o los métodos judíos que utilizan para analizar a Isaías y disfrutar de los mismos beneficios. Los medios para hacerlo ya están disponibles. Entonces, entender la manera de profetizar de los judíos es clave. Es una manera cíclica. Hay dos tipos de profecías. La profecía apocalíptica, propiamente tal, Juan, Daniel, en sus visiones, ven el fin del mundo, lo evidencian en sus palabras, Juan el amado en el Apocalipsis con imágenes, pero hay interpretación ahí. Tenemos a Isaías considerado un profeta, una profecía clásica, junto con Ezequiel, Jeremías, Oseas, que ven el fin de los tiempos, pero basan el fin de los tiempos o su escritura en su presente actual donde ellos vivieron. El caso de Isaías es el libro más contundente al respecto, porque cada persona, cada hecho, acontecimiento o institución que revela en su libro tiene su par o su equivalente para el fin de los tiempos, convirtiéndola, como he dicho muchas veces, en una de las profecías más contundentes para poder estar preparados para lo que viene. Se necesita, aparte de la manera de entender de los judíos, de profetizar algo más para entender Isaías. Nefi lo dijo, ¿cierto? Se necesita el espíritu de profecía para entender a Isaías. Debido a que poseer el espíritu de profecía implica tener un testimonio de Jesús, que Él es el Mesías de Israel y el Salvador del mundo. Escudriñar las palabras de Isaías bajo la influencia de ese mismo Espíritu Santo le da a uno mucha más ventaja. Sin embargo, el espíritu de profecía es solo una de las dos dimensiones involucradas en la comprensión de las palabras de Isaías. La otra es la manera de profetizar de los judíos con el requisito de analizarlas. Entonces, necesitamos eso. Entonces, la pregunta es, si en algún momento de mi vida, independiente de los años que yo lleve dentro de la iglesia, de lo que he aprendido y todo, y aún creo que sinceramente no he entendido a este profeta o no he ido por este mandamiento, ¿no debiera ya empezar a pedir al Señor cuál es la manera de profetizar de los judíos? ¿No debiera preguntar si efectivamente tengo el espíritu de profecía? ¿O por qué no tengo la fe suficiente para ir en busca de estas palabras? Entonces, esas son las cosas que debemos aprender. Ya nos van quedando un par de preguntas más, me parece, para finalizar. ¿Cuándo podríamos esperar que se cumplan las profecías de Isaías? Las profecías de Isaías abarcan el breve periodo de tiempo que precede inmediatamente la venida de Jehová para reinar sobre la tierra. También conocido como el día de Jehová, comienza con el levantamiento de Dios a su siervo de los últimos tiempos en respuesta a una apostasía general de su pueblo y el ascenso simultáneo al poder de un gobernante anticristo militarista del norte. Cada uno respectivamente reúne a los habitantes justos y malvados de la tierra a su lado. Algunos a la vida a través del siervo y otros a la muerte. Entonces, es un breve capítulo, perdón, para poder ver si motivamos un poco más
aquellos que hayan recibido esta enseñanza, esta chispa se ha encendido en su corazón, que han seguido el canal, que han visto en mí las buenas intenciones de poder llevar este mensaje. Siempre mi propósito fue poder ayudar a uno, al menos. Si hay más allí, que puedo constatar que sí, así como a nivel local, a sentir esta chispa en su corazón, este deseo de ir por las palabras de Isaías, a buscar en oración, en ayuno, también si es pertinente, porque este mensaje no es tan solo para nosotros, para el presente de hoy, sino para nuestras generaciones futuras. Así que con esto finalizamos este pequeño programa de hoy. Espero que les ayude. Quizás suba la próxima semana una continuación de lo mismo, basado en las herramientas puestas a través del hermano Gileadi, sin duda que inspirado por el Señor, pero que cada uno tiene la responsabilidad de poner a prueba todo ante el Señor. Él lo guiará. Cuando entré en este mundo y pregunté si esto venía de Él, todas estas herramientas dispuestas por este hermano, la respuesta fue clara y se las comparto. Llegó a mi mente la enseñanza de Alma 32. Si la semilla es buena, empieza a crecer, empieza a brotar. Te darás cuenta que la palabra es buena. Y empezar a experimentar con la semilla, ¿cierto? Y cómo esta fue creciendo, se va convirtiendo en conocimiento. Y esa fue la respuesta que recibí, directa y clara, para saber de que no debía quedarme dentro de la marca o dentro de la caja. Sé que hay que salir fuera de la caja para poder aprender todas estas cosas. El Señor lo da por vía de mandamiento. Así que Él preparará el camino y la forma en que ustedes pueden llegar a ello. Muchas gracias, que tengan una muy linda semana. Nos vemos la próxima y subiré un nuevo video. Adiós.